Saludos compañeros y profesor. Es un placer para mí presentar lo que será mi propuesta de investigación titulada Percepción de los estudiantes de enfermería de la Universidad Adventista de las Antillas ante los cambios de laboratorios y prácticas a distancia por el COVID-19. Este trabajo es sometido como requisito parcial del curso de Liderazgo 7050 Metodología de la Investigación. A través de este trabajo estaré hablando un poco acerca de los antecedentes, de la historia, algunas investigaciones, teorías que se estarán utilizando y la metodología a utilizar para hacer la investigación o llevarla a cabo, por lo menos la que estamos recomendando. Desde marzo de 2020, entre las medidas que ha tomado el gobierno de Puerto Rico para disminuir la propagación del COVID-19 está el aislamiento social, conllevando el cierre temporal de los sistemas educativos. Ante esta situación, la educación superior ha optado por ofrecer la educación virtual. Los autores Renzo, Aquino y Medina Quispe 2020 exponen que la implementación de la educación en línea ha sido un desafío para los profesores, los estudiantes y las instituciones. Estos describen que la disponibilidad de Internet, el ambiente en el hogar, el manejo de plataformas virtuales, la capacidad del docente para dictar cursos a distancia, el soporte tecnológico de la universidad y la adaptación de los prontuarios son aspectos que deben ser considerados para una implementación adecuada de la educación a distancia. Viendo entonces esta introducción, vayamos a los antecedentes. Ana y otros autores plantean que el COVID-19 se ha convertido en una preocupación internacional y provoca desafíos psicológicos en todos los campos, uno de los cuales es la educación. Su investigación tuvo como propósito encuestar a estudiantes de varias universidades de Indonesia y Malasia sobre los sistemas de e-learning en tiempos de pandemia. Los resultados mostraron que los alumnos reconocen la educación a distancia como una alternativa para hacer frente al actual virus. Además, confirmaron que el e-learning tiene un impacto positivo y se convierte en una alternativa al proceso de aprendizaje para profesores y estudiantes. Oxford y otros autores en el 2016 describieron que el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología traen consigo una necesidad creciente de diferentes métodos educativos. La educación a distancia permite un mayor acceso a la educación y una mayor flexibilidad para los estudiantes. En su estudio descriptivo ofrecieron un formulario de recolección de datos para conocer la opinión de los estudiantes de enfermería sobre la adopción de la educación a distancia por primera vez. El estudio contó con 261 estudiantes de enfermería, de los cuales el 55.6% manifestó tener problemas al realizar cursos a distancia. El 83.1% manifestó que no era beneficioso. El 90.8% manifestó que la educación a distancia no se podía utilizar para cursos de formación profesional aplicada. También encontraron que las puntuaciones medias de la escala eran más bajas para los estudiantes que pensaban que la educación a distancia no era beneficiosa, que les gustaría tomar estos cursos a través de educación formal y que creían que los cursos de formación profesional aplicada no se podían proporcionar a través de la educación a distancia. Los estudiantes tuvieron dificultades para acceder a Internet durante los cursos. Las actividades de los estudiantes hacia la educación a distancia fueron un nivel moderado y las condiciones negativas afectaron negativamente las opiniones de los estudiantes. Además, la mayoría de los alumnos opinó que los cursos de formación profesional no se podrán realizar a través de la educación a distancia. Esta investigación es muy pertinente ante la propuesta que estoy presentando, ya que la hipótesis que presenta esta servidora es que sí, los estudiantes que están tomando educación a distancia, educación virtual o educación remota, porque han estado surgiendo distintas modalidades, de los cursos de enfermería o de la especialidad de enfermería, se ven afectados por esta situación o este cambio repentino de educación presencial o a educación a distancia. De otra parte, Chen
y otros autores 2020 afirmaron que el brote del coronavirus 2019, conocido como COVID-19, ha transferido la enseñanza presencial tradicional a plataformas de educación en línea, afectando directamente la calidad de la educación. Su investigación se enfocó en conocer la satisfacción del usuario en las plataformas de educación en línea. Para obtener los datos utilizaron un cuestionario, un rastreador web, para recopilar la experiencia de datos de usuario en línea y fuera de línea. El estudio recopiló datos sobre la experiencia del usuario en plataformas de educación en línea en China durante la pandemia de COVID-19. A través del análisis de los datos emocionales de reseñas de usuarios en línea, llegaron a la conclusión de que DingDing y Tencent Class brindaron un servicio de alta calidad, mientras que Chelsea Learning y Mock enfrentaron varios problemas, como la imposibilidad de cumplir con el envío a tiempo de materiales educativos y video. Como resultado de esta investigación encontraron que los factores personales de los usuarios no tuvieron ningún impacto directo en su satisfacción, mientras que la disponibilidad de la plataforma tuvo el mayor impacto. El propósito principal de este estudio es determinar entonces el impacto del cambio de educación presencial a virtual por el COVID-19 en la percepción, motivación, retención y aprovechamiento académico de los estudiantes de enfermería de la Universidad Adventista de las Antillas. A tenor con este propósito se exponen los siguientes objetivos. Número 1. Identificar los factores motivacionales en los laboratorios y prácticas que promueven la retención. Determinar el impacto de la percepción y el rendimiento académico. Identificar los niveles de satisfacción y motivación de los estudiantes. Investigar las destrezas y habilidades que debe desarrollar un estudiante de enfermería. Conocer el impacto del uso de programas simulados a distancia en la motivación y retención del estudiante. ¿Cuál entonces es el problema presentado? Esta servidora tiene la oportunidad de trabajar en la Oficina de Matrículas, Retención y Éxito Estudiantil de la Universidad Adventista de las Antillas y a través del contacto con estudiantes vía teléfono o correo electrónico he podido identificar las siguientes aseveraciones. No aprendo con los laboratorios y prácticas de manera virtual. Aunque me atrase, no estudiaré mientras sea a distancia. Siento que no adquiero las destrezas necesarias para luego desempeñar mi profesión. Prefiero el contacto con el profesor cara a cara que de manera virtual. Estas aseveraciones entonces nos llevan a identificar el siguiente problema de investigación. Los estudiantes de los cursos de laboratorios y prácticas de enfermería de la Universidad Adventista de las Antillas han sido afectados por el COVID-19 y el cambio a los laboratorios y prácticos en línea. El problema identificado se puede atender desde varias perspectivas como la percepción del estudiante, la motivación, la retención y el aprovechamiento académico. ¿Cuáles entonces serían las preguntas de investigación considerando el impacto del COVID-19 y la educación a distancia en los estudiantes de los cursos de laboratorio y práctica de enfermería de la Universidad Adventista de las Antillas? Pretendemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué factores inciden para la decisión de los estudiantes de enfermería durante la pandemia de COVID-19? Según la percepción del estudiante, los laboratorios en línea afectan su aprovechamiento académico. La educación a distancia provee oportunidades de desarrollo de destreza a los estudiantes de servicio de salud. ¿Cuáles son los desafíos que presenta la Escuela de Enfermería ante el uso de programas simulados a distancia para la motivación y retención del estudiante? El aislamiento social y los laboratorios virtuales son factores que desmotivan a los estudiantes de enfermería. Entrando ya en la justificación, vemos que el COVID-19 ha impactado aproximadamente a unos 23.4 millones de estudiantes de educación superior y a 1.4 millones de docentes en América Latina y el Caribe. O sea, esto se ha ido ya en grande, provocando entonces que las instituciones de educación superior tengan que buscar alternativas para continuar con su ofrecimiento académico, siendo enfermería una de las especialidades que ha tenido que reinventar el momento de ofrecer los laboratorios y las prácticas de manera virtual.
Pineiro Becerra, 2020, agrega que el impacto del coronavirus en la educación, específicamente en el campo de la enfermería, va más allá de una reorganización estructural de los cursos, ya que implica un cambio de actitud de los directivos, docentes y alumnos para reformular prácticas de enseñanza en prácticas innovadoras, preservando una enseñanza que brinde al alumno con reflexión, diálogo, vinculación e interacción. Elementos que forman parte de una formación dirigida a la transformación, el empoderamiento y no solo a la transmisión de conocimiento. Ana y otros autores señalan que la evaluación del estudiante y una buena percepción sobre el e-learning juegan un papel importante en la implementación del aprendizaje con e-learning. De otra parte, Arnett 2020 revela que con el rápido crecimiento de los cursos en línea, la diversificación de la población estudiantil y la creciente preocupación por las tasas de retención, se hace relevante explorar los factores que motivan al estudiante. Ante esta nueva realidad, se hace imprescindible la investigación del impacto del COVID-19 y el cambio de educación presencial a virtual de las prácticas y laboratorios de los cursos de enfermería. De esta manera, se podrán identificar nuevas estrategias para garantizar la retención, persistencia y motivación del estudiante de enfermería. La revisión literaria nos confirma que son grandes los desafíos que están enfrentando los administradores, la facultad y estudiantes de la educación clínica. Los resultados de esta investigación permitirán que la institución de educación superior investigada pueda mejorar procesos educativos, establecer otras estrategias de enseñanza y conozca de primera mano cómo sus cursos impactan el proceso académico de sus estudiantes con el fin de incrementar la retención de los estudiantes de enfermería. ¿Qué marco teórico estaremos utilizando? ¿Verdad? Nos enfocamos en 3 autores principalmente, o 3 teorías. La primera teoría es la de Gestalt, que es sustentada por los autores Koufax, Kohler, Wardamin y Brown y Bott, donde la percepción se analiza de manera holística, algo en grande, porque la teoría plantea que el estudiante percibe las cosas como totalidades. La otra teoría que se estará utilizando es la teoría de Tinto en 1975, que establece factores por los que un estudiante abandona la universidad. En su teoría, expone que los estudiantes que experimentan dificultades académicas tienen mayor probabilidad de abandonar sus estudios. Pascarella y Terenzini, como se citó en Borg en 2016, expresaron que el mejor predictor de la persistencia del estudiante y la finalización del título es el rendimiento académico. La teoría de aprendizaje significativo de Ausubel también se estará utilizando como referencia, ya que nos ayudará a determinar la motivación del estudiante, porque esta teoría enfatiza que el aprendizaje se produce cuando las tareas, materiales y experiencias que provee el curso son significativos para el estudiante. El alumno relaciona los nuevos conceptos o destrezas con conocimientos previamente adquiridos. En el ámbito de enfermería, la teoría propuesta por Ausubel puede ser utilizada para la formación de profesionales de salud, con énfasis en la presentación de nuevos conocimientos, lo actual, lo diferente, para la reelaboración de conceptos, desde el conocimiento previo y la retención de lo que tiene sentido y es significativo para la transformación de la práctica profesional. Aquí pueden ver el mapa conceptual que ha creado esta servidora, donde se identifican el tema, la situación que presentada, cuáles pueden ser los efectos y los factores, ¿verdad? Nuestro tema de investigación mencionamos que es el impacto del cambio de las prácticas y laboratorios de manera presencial en línea debido al COVID y el aislamiento social. Así que entendemos que es importante conocer qué impacto tiene en la retención, en la percepción estudiantil y en la motivación del estudiante. Estos 3 factores o estos 3 efectos se pueden ver afectados por varios factores
que inciden ante este proceso de educación a distancia. Número 1, la adquisición de destrezas. ¿Cómo se está dando ese proceso educativo? Los simulados. El estudiante, ¿verdad? Podemos ver que la mayoría de los simulados es en idioma inglés. Así que el estudiante domina ese idioma, el estudiante realmente entiende lo que está pasando en el simulado, cómo esto afecta su educación. Los laboratorios en línea. Hemos leído que si el estudiante no se siente conectado con un conocimiento previo, es complicado para él, ¿verdad?, ver la importancia de estos laboratorios. Otros factores son el aislamiento social que todos hemos tenido que enfrentar, la interacción profesor y estudiante, porque esta servidora entiende que es de suma importancia que exista esa interacción y otros investigadores han demostrado eso también. Y las prácticas a distancia. Así que dentro de este marco conceptual, este mapa conceptual, podemos entonces enfocarnos cómo el COVID ha afectado la retención, percepción y motivación de los estudiantes de enfermería. Algunas definiciones que queremos resaltar es la definición de deserción. Según varios autores, esta consiste en el abandono que puede ser causado por situaciones socioeconómicas, individuales, institucionales y académicas. Según Suárez Montes, Díaz Ubieta, Pinto y Giovagnoli, la definen como una situación que enfrenta a un estudiante que no le permite lograr su proyecto educativo. Retención. Es la medida institucional que analiza la persistencia de un estudiante de un año académico a otro con la ejecución óptima requerida hasta que logre graduarse de la institución en donde está matriculado. Percepción. Waiter, Coffa y Kohler, como se citó en Oviedo 2014, consideran la percepción como el proceso fundamental de la actividad mental y suponen que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. Motivación. Valenzuela define que la motivación escolar tiene que ver más concretamente con la activación de recursos cognitivos para aprender aquello que la escuela propone como aprendizaje. Educación a distancia. Educación formal, donde el grupo de aprendizaje está separado y donde el sistema interactivo de telecomunicaciones es utilizado para conectar los aprendices, recursos e instructores. Y por último, COVID-19 es una enfermedad viral respiratoria causado por un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. ¿Qué aportaciones pretende tener esta investigación? Número 1. Ofrecer a la Universidad Adventista de las Antillas recomendaciones para mejorar la retención estudiantil de los estudiantes de enfermería. 2. Ayudar al docente a identificar las estrategias de enseñanza utilizadas en los laboratorios y prácticas virtuales que crearon una percepción positiva en el estudiante. 3. Servir de referencia a otras instituciones universitarias para que establezcan estrategias efectivas de enseñanza que redunden en un mayor aprovechamiento académico del estudiante. Y por último, motivar a otros estudiantes a replicar esta investigación en otras instituciones educativas de Puerto Rico a fin de realizar un estudio comparativo. En estos momentos, queremos pasar a contestar 4 preguntas de reflexión. Las preguntas son las siguientes. Número 1. ¿Cuál es la importancia de aplicar la metodología de investigación en el entorno de la educación en línea? 2. En base al desarrollo preliminar de este proyecto final, ¿qué tipo de metodología utilizaría para una posible propuesta de investigación? 3. ¿Qué áreas tiene que repasar el proyecto final para comprender mejor la metodología utilizada en el curso? 4. ¿Cómo te pareció la experiencia en el curso desde la perspectiva de un profesional en el campo de la educación a distancia? ¿Qué valor pudo adquirir de esta? Y 5. Basado en su investigación documental, presente sus conclusiones y recomendaciones preliminares sobre el proyecto final. Contestando la pregunta 1, puedo decir que es importante que se aplique la metodología de investigación en el entorno de la educación en línea para que las instituciones educativas puedan desarrollar nuevas estrategias educativas y trabajar con esta nueva modalidad. Williamson aseveran que el cambio a formatos de educación en línea, digitales y el surgimiento de formas remotas de enseñanza y aprendizaje como consecuencia de cierres masivos de escuelas, colegios y universidades
se ha convertido en un tema de preocupación generalizado para las autoridades políticas, empresas educativas, organizaciones benéficas, maestros, padres y estudiantes. Así que la educación se ha convertido en un asunto de emergencia y junto con él, las tecnologías educativas se han posicionado como un servicio de emergencia de primera línea. Otro aspecto que promueve la importancia de la metodología de la investigación a distancia es la oportunidad que se tiene actualmente para poder conocer las percepciones de los estudiantes de educación en línea. Zimmerman enfatiza la oportunidad que tienen las instituciones en este momento de realizar investigaciones que le permiten conocer la percepción de los estudiantes en la educación a distancia. Para el autor, en estos momentos históricos donde la mayoría de las instituciones se han visto obligadas a dar los cursos a distancia y hay una cantidad considerable de estudiantes en esta modalidad, se pueden desarrollar investigaciones entre la educación presencial y la educación en línea. En este contexto, Piñeiro Becerra afirma que la Facultad de Enfermería tiene dos responsabilidades principales. Primero es crear una atmósfera para el aprendizaje que ofrezca experiencias alentadoras para cada individuo, para que cada individuo alcance su máximo potencial. Para ello, debe aceptar la diversidad de estilos y la incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso de trabajo. Ya yéndonos a la pregunta número 2, para el desarrollo del estudio se utilizará el paradigma de investigación cuantitativo que nos lleva al siguiente diseño de nuestro estudio. Primero se plantearía un problema, se hace la selección del contexto del estudio, estaremos formulando la hipótesis que ya la presentamos aquí, estableciendo los objetivos, identificando los fundamentos teóricos, determinamos la muestra, diseñamos el instrumento de medición, identificamos los instrumentos de recolección de datos, analizamos los resultados y podemos elaborar las conclusiones. Corona Lisboa señaló que el investigador que utiliza el método cuantitativo hace un análisis minucioso de las variables de estudio. Williamson y Johansson, por otra parte, aseveran que la investigación cuantitativa, a diferencia de la investigación cualitativa, se ocupa de datos que son numéricos o que pueden convertirse en números. En este estudio, las variables a considerar corresponden a un contexto particular. La investigación se llevará a cabo en el ámbito educativo dentro del escenario universitario de una institución de educación superior privada. El diseño del estudio consistirá en la redacción, análisis, preparación y administración de un cuestionario que será trabajado por la investigadora para auscultar entre la muestra de los estudiantes la percepción de los estudiantes de enfermería. A través del Departamento de Efectividad Institucional de la Oficina de Retención se obtendrá información de los datos de retención y persistencia de la institución. Para comprender mejor la metodología del curso, tuve que repasar principalmente el énfasis que deseo darle a la investigación y reconocer si será cualitativa o cuantitativa, aun cuando se puede considerar que la percepción es un aspecto cualitativo. Además, determinar el tipo de estadística que prefiero, que para esta investigación es estadística descriptiva. Y este proyecto final me permitió repasar los procesos desde el inicio para crear una propuesta de investigación. Encontré el curso muy valioso en mi aspecto profesional porque puedo aplicar las metodologías en el área del trabajo, trabajo en retención como mencioné, y persistencia en área estudiantil. Así que considero que el curso lo tomé en el tiempo justo y necesario, ya que debido a los cambios por la pandemia hemos tenido que estar investigando cómo mejorar los procesos y cómo ofrecer mejores servicios remotos. Este curso me ha dado la oportunidad de establecer estrategias para conocer la percepción de los estudiantes y los profesores en este proceso. Así que luego de lectura varias investigaciones, refiriéndonos yo a la pregunta número 5, yendo a una conclusión, y evaluar la investigación, puedo concluir que al igual que Williams, 2020, ha surgido un enfoque distintivo de la pedagogía como una norma global de los primeros meses de 2020. La educación a distancia, la enseñanza a distancia y la instrucción en línea no son enfoques nuevos para la pedagogía, pero han adquirido una relevancia renovada. Así que este coronavirus ha creado una serie de experimentos naturales sin precedentes. La revisión de literatura encontrada nos dice que los autores concuerdan con el impacto del COVID-19 en educación a distancia y el estudiante. Sin embargo, Puerto Rico no tiene ningún estudio realizado sobre este tema. Por consiguiente, debemos hacer este estudio para mejorar la retención y persistencia en nuestras escuelas, en nuestras instituciones. Pratt
identifica que los estudiantes a distancia que se sienten parte de una comunidad tienden a ser más satisfechos y aprender de manera más efectiva. El estudiante que tiene dificultad para acceder a las conferencias presenta preocupación. Así que el personal y los estudiantes deben trabajar en conjunto para reducir las oportunidades, los malos entendidos en este proceso. Realizar esta investigación servirá de apoyo a las instituciones educativas que han ofrecido cursos a distancia como consecuencia del COVID-19. El conocer la percepción de los estudiantes ante esta situación permite evaluar la planificación en la educación superior. Hasta aquí mi presentación. Estas son las referencias. Muchas gracias por su atención.